Y ya está con nosotros aquí en el estudio, bueno, el director de Legalnea, que es el doctor José María González, que además está cumpliendo años. Así ¡Vamos! que, por eso, ¡Que los cumpla feliz, doctorazo! Si viene como de la casa, vamos a empezar por el saludo con él, porque vino además con invitados. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Felicidades. Bueno, muchas gracias. 80 Trabajando y como cuánto? corresponde. 80 y 35 apenas. 35. 35 de profesión de abogado. Son 25. Estamos cumpliendo 25 de profesión este año, pero 53, no hay problema con eso. Es profesión. Es De un profesión. pibe, ¿eh? 53, bueno, cumpliendo hoy, así que bueno, y en una jornada en la cual están con muchísima actividad, porque finalmente llegó el día de esta clase inaugural en la Diplomatura de Derecho Individual del Trabajo que habíamos comentado, ¿se acuerdan? Hace unos días, que dispararon tantos temas vinculados a bueno, a la actualidad, ¿no? No hay candidato a presidente que no diga hay que hacer una reforma laboral, o que diga no hay que hacer una reforma laboral, o sea, es uno de los puntos. Está también el presidente del Colegio de Abogados, José Cotelo, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, llegó el día hoy. Llegó el día, sí. Hoy a las 18 horas en el Colegio de Abogados vamos a dar inicio juntamente con el doctor Julio Grisolía, los coordinadores, el doctor Adriano Aquino, la doctora Cárdenas, que está acá también con nosotros, y siempre con la colaboración de José María González, por supuesto, el doctor González, que hoy está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Así que hoy a las 18 en el Colegio de Abogados damos inicio a esta diplomatura de Derecho Individual del Trabajo. La doctora Cintia Cárdenas, una de las coordinadoras, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, buenos días a la audiencia. Sí, así es. Conjuntamente con el doctor Adriano Aquino estamos coordinando esta diplomatura en Derecho Individual del Trabajo. Tal ya lo comenzamos el año pasado, este es el segundo año consecutivo que estamos acá en la provincia. La verdad que muy contentos y bueno, con mucha expectativa. ¿Y quiénes son quienes van a asistir? Supongo que ya muchos hicieron sus inscripciones, no sé si todavía hay cupos o no. Son mayoría estudiantes, abogados, directores de áreas por ahí gerenciales de algunas empresas. ¿Quiénes son los que van? En realidad, las diplomaturas son para aquellos que quieran capacitarse en la especialidad, siempre abocados en lo que es el derecho laboral, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos inscriptos que son nobles abogados, también profesionales del ejercicio de la profesión. También hay licenciados en relaciones laborales, contadores, no solamente se circunscribe a lo que es la abogacía en sí. Así que bueno, nosotros invitamos a todos a formar parte de esta actividad académica que se hace en realidad no solamente en la provincia de Corrientes, sino que con el doctor Grisolía se trabaja conjuntamente también en otras provincias, en Jujuy, en Puerto Madryn, en Córdoba, con la maestría, en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires claramente. Así que bueno, esta tarde iniciamos con la presencia del doctor Grisolía, nada más y nada menos, un referente del derecho del trabajo en el país. Y bueno, quiero comentarles también que esta diplomatura tiene una duración de 5 meses, son 18 clases, con una puesta en escena importante de docentes nacionales y también docentes locales. El doctor José María González nos va a acompañar, como nos acompañó también el año pasado. Así que, bueno, los invitamos a todos esta tarde a partir de las 18 horas. Doctor Cotelo, qué desafío para el colegio organizar y tratar de tener capacitaciones también de calidad, ¿no? Enorme desafío. Es muy alto el techo de poner acá los coordinadores y el doctor Grisolía, a quienes agradecemos realmente porque yo del tema capacitación vengo hablando hace mucho tiempo y trabajando mucho desde el Colegio de Abogados. No se olviden de que este año, el año anterior y nos tocaron cambios importantes en la forma de ejercer la profesión acá en Corrientes. Y nuestros códigos procesales, salvo el laboral que está ahí todavía en legislatura, nuestros códigos procesales fueron modificados, lo cual modificó nuestra forma también de trabajar. Así que es muy importante, la capacitación pasa a ser una herramienta fundamental. Y bueno, y un curso una diplomatura en este caso, el nivel de una diplomatura de excelencia como la que brinda siempre el doctor Grisolía y los coordinadores, la doctora Cárdenas y el doctor Aquino, realmente para nosotros es muy importante desde el colegio tener esta herramienta, ofrecer esta herramienta a los colegas y a todos en general, como dijo la doctora también,
no solamente van abogados, también de otras profesiones. Vamos a saludar al doctor Grisolía, que tiene la gentileza de dedicarnos unos minutos. Creo que por Zoom podemos hablar con él y estar en contacto. Por ahí, para los abogados es un apellido altamente conocido, ni hablar para los que se dedican al derecho laboral, pero como nosotros somos un programa que nos miran personas que por ahí no tienen ni idea o nunca han pasado por la facultad de Derecho, dice, pero ¿por qué es tan importante? Yo les digo, son de esos autores con los cuales vos estudiás. Si estudiaste relaciones laborales o estudiaste abogacía, alguna de las cátedras te dan como bibliografía de base los manuales, los libros, los tratados del doctor Grisolía. Así que por ahí es más fácil entenderlo así. Es uno de los que escribe libros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes en Corrientes, como siempre. Bueno, con expectativa también, hoy es la clase inaugural, recién estaban comentando la modalidad y nosotros decíamos, ¿qué tema esto del derecho laboral? Porque hoy en la actualidad, justamente atravesando un proceso también de campaña política, no hay candidato que no hable de la reforma laboral, si hay que hacerla, si no hay que hacerla, es como que es un tema que atraviesa toda la sociedad hoy por hoy, qué hacer y cómo estas nuevas relaciones de trabajo van a ser reguladas en algún momento, de suma actualidad. Sí, seguro. La verdad que es que el problema de las relaciones laborales es central por el tema básicamente de lo que es el no registro de trabajadores, la dificultad para contratar. Entonces hay que hacer, sí, una actualización, una reforma, pero tiene que ser, como diríamos, amigable, es decir, que todos los sectores sociales se vean beneficiados. Entonces, es decir, un sistema, como decimos nosotros, ganar-ganar, en el que se ponga blanco sobre negro, es decir, que hay cuestiones que hay que modificar porque el mundo cambió, la dinámica de las relaciones laborales se modificaron. Entonces, por ahí aplicar normas que son de otra época no producen los beneficios que produjeron en otro momento, es decir, cambiaron las circunstancias y uno también tiene que modificar actitudes y también modificar lo que es el cuadro normativo, es decir, y para esto la búsqueda siempre es la protección del trabajador, pero que haya un desarrollo económico, que las pymes, las pequeñas empresas puedan contratar, que haya mayor empleo. Entonces por ahí a veces hacer esa defensa irrestricta a los derechos, que es a veces más, digamos, una expresión de deseos que una realidad, lleva a que en definitiva no se cumplan los objetivos para los cuales está la norma. Entonces la idea es generar más empleo, que el trabajador o trabajadora tenga sus derechos, mantenga sus derechos, pero que la empresa pueda contratar, porque hay empresas que quieren contratar y por ahí las propias normas laborales les da miedo por las indemnizaciones, etc. Entonces, por eso decía, hacer un cuadro normativo que sea más amigable para los actores sociales. De esto se trata, no es una cuestión blanco-negro de trabajadores contra empleadores o sindicatos contra cámaras empresarias o obreros pro-empresarios. Eso es un debate viejo y es el mismo debate viejo que ya es viejo de la presencialidad o el teletrabajo. Hoy se habla ya de un trabajo mixto, hay como una concepción nueva de las relaciones laborales que vienen trayendo inclusive las nuevas generaciones, porque si se pregunta a un trabajador joven o trabajadora joven, o sea, menor de 30 años, cuál es su expectativa, no va a ser la misma que ese trabajador de menor de 30 años de los años 90 o de los años 80. Entonces, ese trabajador quiere por ahí jornadas más cortas, quiere teletrabajar, le da más importancia al tiempo que al horario. Entonces, al tiempo, o sea, el tiempo para su beneficio personal. Entonces, se habla ya de productividad. Entonces, si se puede hacer teletrabajando, ¿para qué hacerlo presencial? Es una concepción distinta que tiene ese trabajador. Ese trabajador no quiere estar 40 años en una empresa, sino habla de volatilidad, de cambios. Entonces, si no se entiende al trabajador de esta época, es difícil que el marco normativo sea el adecuado.
Hablando de estos cambios, ¿no? Fue hace poco noticia, incluso acá en la ciudad se está por analizar el tema de la jornada laboral, es decir, la tradicional forma de trabajo que tenemos ya probablemente en algún momento no sea así, haya, qué sé yo, semanas de 4 días, jornadas diferentes. Es un mundo distinto y que cambia muy rápido. ¿Se adaptan los operadores judiciales a esto con la rapidez que la situación amerita? Bueno, de eso un poco se trata, es decir, que lo judicial también absorba esto. Nosotros en distintos ámbitos hablamos en el propio Poder Judicial del teletrabajo conectado con trabajo mixto de un lado, la digitalización de los expedientes, la transformación digital, los actos procesales que se puedan hacer virtuales se hacen virtuales, es decir, remotos, la presencialidad dejarla para los casos que realmente se requiere. Es decir, hay un cambio de paradigma en el mundo, no en Argentina solamente. Yo estaba este lunes en una conferencia internacional hablando justamente de este tema con expositores de América Latina y todos coincidían en que hay un cambio de mentalidad, hay un cambio en las relaciones laborales en general que impacta en la justicia. Entonces la justicia, ¿cómo tiene que ser? Bueno, la justicia tiene que ser rápida. Rápida significa eficiente. Estamos hablando obviamente con calidad, porque algunos dicen, bueno, lo rápido deja de lado la calidad. No, la calidad se tiene que preservar. Lo que la justicia no puede, un juicio durar 3, 4, 5, 6 años, máximo un juicio laboral en el que está en juego créditos alimentarios, es decir, personas que o han sido despedidas y no tienen su trabajo y necesitan juntarse con su dinero, o que están accidentadas y tienen una incapacidad. Entonces son temas muy sensibles, la respuesta tiene que ser inmediata. Y por ahí la justicia también tiene que hacer un análisis diferente de las cuestiones, es decir, tiene que ceder lo formal, el ritualismo, ante lo que es la realidad. Entonces el mejor juicio es el que se resuelve rápido y bien. No interesa que se escriban 150 páginas en una sentencia. Es decir, creo que hay mucho ritualismo en la justicia en general, formalismo, formulismos, y esto creo que en estos tiempos tienen que ceder. Por eso decía, hasta los actos procesales también tienen que hacerse más amigables para los trabajadores, para los empleadores, pero también para los litigantes, para los abogados. Hacer una justicia más dinámica, más cercana a la sociedad. Sí, ¿Gustavo? No, estaba prestándole mucha atención a esto que dijo el doctor recién respecto a no hace falta escribir 150 páginas, sino que sean resoluciones rápidas y sobre todo, bueno, las explicaciones de por qué tiene que ser rápido, en donde está en juego, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria de la persona que puede ser beneficiada o no con un fallo de la justicia. Pero la pregunta es, si estamos todos de acuerdo, ¿por qué cuesta tanto hacer las modificaciones que se necesitan? Cuesta tanto porque, Argentina, como tantos países, tiene posiciones muy encontradas. Es decir, si uno quiere, apenas alguien quiere hacer una reforma, pues vamos a tomar lo laboral. Con razón o sin razón, se le endilga que es pro-obrero o pro-empresario, quiere flexibilizar, es decir, y cuando lo quiere hacer el otro, lo mismo. Es decir, como que se anteponen intereses sectoriales por encima del objetivo que todos tenemos. Quizá nosotros, los que estamos en la justicia, estamos más equidistantes y no estamos ni de un lado ni del otro. Pero a veces uno dice qué lástima que no se pueda lograr, o sea, no se puedan poner de acuerdo, porque mientras no se ponen de acuerdo, bueno, pasa el tiempo. Nosotros, dar un ejemplo sencillo, el teletrabajo, nosotros veníamos hablando de teletrabajo académicamente desde el año 2003-2004. Llegamos a hacer un proyecto de teletrabajo. El tema es que por diferentes motivos, que el teletrabajo es flexibilización, que en ese momento, ¿no? Que 1000 objeciones. Estaban participando todos los actores sociales en ese proyecto, la Unión Industrial, la CGT, los académicos. Bueno, no se llegó a un proyecto de ley, luego no se trató. Bueno, el tema es que recién en Argentina tuvimos ley de teletrabajo en agosto del 2020, cuando nosotros veníamos trabajando desde 2003 a 2007, y el proyecto, pasaron 13 años y luego
por la pandemia y por la necesidad de tener un marco normativo en el medio de la emergencia, se apuró la ley de teletrabajo, que en otros países de Latinoamérica tomaron como base ese proyecto que habíamos hecho nosotros, y distintos países de Latinoamérica antes del 2010 ya tenían su ley de teletrabajo. Bueno, esto es un poco una síntesis de lo que pasa también con nosotros, ¿no? Muchas veces en esta mesa de debate, digamos, acá en la radio, hemos analizado, y sobre todo Cristina, que ha hecho mucho hincapié en este punto, de que se van surgiendo nuevas modalidades de trabajo en las cuales no están contempladas, digamos, en ninguna ley laboral. Y es como que hay dos velocidades, digamos, la velocidad del mundo y por ahí hay la velocidad de la justicia. No digo la justicia, sino de los diferentes actores que tienen que intervenir para modificar las leyes. Hablo de legisladores, ejecutivos, judiciales, etcétera. ¿De qué manera poder, digamos, equiparar ambas velocidades? Sí, es complicado realmente. Es decir, yo creo que lo que se tiene que receptar es ese cambio de paradigma que existe en todos lados. La pandemia, por ejemplo, hizo un poco esa función, porque ante la necesidad y la desesperación se terminó haciendo cosas que no se hubiesen hecho sin la pandemia. Esto es una realidad. Nosotros, doy el ejemplo de la justicia del trabajo de Capital Federal. Nosotros, cuando se inicia la pandemia, allá por marzo del 2020, no teníamos expediente digital, teníamos todo en papel, todos los expedientes en papel, no se podía teletrabajar, no había nada. Bueno, desde marzo a abril de ese 2020 y desde abril hasta mitad de año se incorporó el teletrabajo, se empezó a digitalizar, algo que se podía haber hecho 10 años antes, y lo que hubiera costado 10 años se hizo en 2 meses. Entonces, a veces se necesita como algo externo que diga, bueno, llegamos a un límite para hacer los cambios. Me parece que por ahí ahora estamos también en una situación límite por muchas razones, en lo que son las relaciones laborales. Entonces, por ahí eso impulsa que por lo menos se llegue a acuerdos básicos sobre algunas normativas que permitan la contratación de trabajadores. Es decir, la idea es que se genere mayor empleabilidad, o sea, que se pueda contratar trabajadores, que ingresen al mercado laboral trabajadores y trabajadoras, y de esa manera se genere una mayor cantidad de trabajo registrado, porque acá tenemos más de 4 millones de personas trabajando en forma no registrada, y después habrá que preguntarse por qué trabajan en forma no registrada, si porque todas las empresas son evasoras, básicamente, o porque a muchas de ellas, o la mayoría, les cuesta mucho registrar trabajadores. Entonces, por ahí hay que hacer una simplificación registral, hacer también, como decía, más amigable la forma de registrar un trabajador, bajar algunos costos fijos que tienen el tema de la registración, tomar el ejemplo de los 90 para no hacer lo mismo, es decir, cuando se bajó el costo laboral a costa de la seguridad social. Entonces quiere decir que este es un tema, no es sencillo el tema del derecho laboral, porque uno dice, hay que bajar, por ejemplo, lo más sencillo, cargas sociales, que son aportes y contribuciones. Claro, se baja el 50% cargas sociales, pero eso impacta en el sistema de la seguridad social, que se financia con las cargas sociales. Ahora, si nosotros duplicásemos el trabajo registrado, por ahí sí se podría tranquilamente bajar al 50% las cargas sociales. Digo en un macro, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque si incorporásemos esas 4 o 5 millones de personas que están no registradas, se compensaría. Sería una forma o una manera. Doctor, la verdad que un placer escucharlo. Van a tener la posibilidad los asistentes a esta diplomatura en esta clase inaugural, que es hoy a las 6 de la tarde aquí en el Colegio de Abogados de Corrientes. Así que muchísimas gracias por los minutos, casi como un anticipo de lo que va a ser, como la premier de lo que va a ser la jornada y el inicio esta tarde. Muy amable ha sido. Muchísimas gracias y lo felicito al Colegio de Abogados de Corrientes por la iniciativa. Muchas gracias. Ahí está el doctor Julio Brizola hablando de esto de tanta actualidad. Y decíamos cómo esto, a nivel por ahí grandes ciudades tiene un contexto, pero en ciudades pequeñas como las nuestras, donde hay un gran desafío de crear empleo privado, es crucial, ¿no, doctor? Ustedes que trabajan, la mayoría acá las empresas son pymes, entonces es otra también la dinámica, sí, ¿no, Cintia? Sí. Yo creo que, bueno, el doctor José María González tendrá mucha más experiencia, pero sí, es un desafío todavía. Somos
provincias pequeñas, pero bueno, la idea está. La idea. Eso es toda una cuestión. Bueno, ¿hay cupos todavía para inscribirse o ya se cerró? No, hasta hoy. ¿Hasta hoy? Doctor Cotelo, hasta hoy estamos sí. gestionando las inscripciones, así que bueno, los invitamos a todos a partir de las 18 y a participar, a capacitarse, que es tan importante. ¿Es importante la capacitación para los abogados? Sí, totalmente. Aunque tengan 25 años de... Aunque tengamos 25, 35 años de profesión, lo que propone el colegio, sobre todo en la gestión del presidente, de permanentes acciones de capacitación, es central en estas épocas de cambio, ¿no? Y lo bueno también de estas actividades que van más allá de los abogados y que invitan a la reflexión, como propone Grisolía, de que diversos actores empecemos a pensar nuevas soluciones para los problemas actuales, ¿no? Bueno, la invitación está hecha, doctor Cotelo, ¿algo más que agregar? Que el derecho va evolucionando permanentemente, entonces eso obliga permanentemente a mantenernos actualizados. No, nada más, agradecerles a todos ustedes el espacio, esperando tenerlo hoy al doctor Grisolía en el colegio. Para nosotros es un gusto recibirlo, a la doctora Cárdenas, al doctor Aquino, a José María, que es parte de la casa nuestra, así que siempre son bien recibidos. Muchísimas gracias por la visita, nuevamente feliz cumpleaños, así que cumpleaños. un día de cumpleaños. Capaz que tengamos festejos a la noche, ¿o no? A ver si le sacamos algo. ¿Puede ser o no? ¿Hacemos la pausa, Tere? Hacemos la pausa, les decimos que